En las zonas rurales, los pozos no solo guardan agua, también esconden secretos antiguos, ruidos inexplicables y a veces algo más. Lo que vas a escuchar es el relato de alguien que asegura haber presenciado cosas que no se pueden explicar, y todo comenzó con un simple sonido. Una voz. Una voz que salía desde lo más profundo de la tierra. Hola, comunidad de Mundo Oscuro. Mi nombre es Joel, y esto me pasó hace unos 5 años, cuando trabajé en un rancho de Veracruz llamado El Encino. Siempre he sido escéptico. Nunca me han dado miedo los cuentos de espantos ni esas historias de nahuales, brujas y demonios que la gente del campo suele contar. Yo iba al rancho a trabajar y a dormir. Nada más. Me contrataron como ayudante general. La propiedad era grande, estaba algo descuidada y el patrón quería recuperarla. Me asignaron un pequeño cuarto detrás de los corrales, justo al lado de un pozo muy antiguo, de esos que ya no tienen soga ni cubeta, solo una tapa de metal oxidado que nadie se atrevía a quitar. Desde el primer día me dijeron: ese pozo déjalo así, está seco y viejo, ni te acerques. Yo no hice caso. Pensé que era por seguridad, como cuando te advierten que no te subas a los árboles. Pero con el paso de los días, empecé a notar algo raro. Cada noche, cuando ya todo el rancho estaba en silencio, se escuchaban ruidos provenientes del pozo. Primero pensé que eran ratas, o quizá algún animal atrapado, pero eran sonidos humanos, susurros, voces muy suaves, como si alguien hablara dentro del pozo. No podía distinguir qué decían, pero sí podía asegurar que no era un animal. Una noche, me desperté exactamente a las 3:23 de la madrugada. Sentí como si alguien me hubiese hablado al oído. Me senté en la cama y escuché con atención. Era una voz, no gritando, no llorando. Era una voz de mujer, suave, como si rezara o murmurara mi nombre. Joel. Me levanté y abrí la puerta con cuidado. La luna estaba alta, iluminando el patio. El pozo estaba ahí, inmóvil, pero yo juraría que la voz venía desde adentro. No me acerqué. Me quedé viéndolo a lo lejos, hasta que algo más sucedió. La tapa metálica se movió sola, muy lentamente, como si alguien desde abajo la empujara. Me congelé. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Al día siguiente se lo conté a Don Chuy, el vaquero más viejo del rancho. Él solo me miró, serio, y me dijo: esa voz, también la escuché hace años. Yo era joven como tú. No le hice caso y por poco pierdo la cabeza. No te acerques, Joel. Ese pozo no está seco. Ahí dentro se quedó el alma de una mujer que se tiró hace más de 30 años. Dicen que murió con una maldición en la boca. Pensé que me estaba tomando el pelo, pero su mirada no era de burla, era de miedo, real. Decidí grabar. Esa noche puse mi celular escondido cerca del pozo, apuntando hacia él. Me fui a dormir con el corazón latiéndome fuerte. Al día siguiente, revisé el video. Por un momento pensé que no había captado nada, pero a las 3:22 de la mañana se escucha un susurro muy claro. No me dejes aquí. La tapa vibra. No se levanta, pero claramente algo la empuja. Y después, silencio. Un silencio largo, profundo, como si el aire mismo se hubiera ido. Ahí ya no pude ignorarlo. Fui al patrón y le pedí cambiarme de cuarto. No me dijo que no. Me miró serio y solo me dijo: ¿también la escuchaste? Me contó que su abuelo le hablaba del pozo desde niño, que la mujer que se arrojó allí era su tía, una muchacha joven que cayó en una depresión profunda y se quitó la vida después de que su prometido la abandonara, pero que antes de tirarse lanzó una maldición. Que todo aquel que duerma junto a mi tumba me escuche, me vea y me tema. Desde entonces, según contaban los peones antiguos, el pozo no aceptaba silencio. Siempre tenía que hablar alguien. Por eso, se escuchaban voces en la madrugada,
para cumplir la maldición. Después de eso, me fui del rancho a las pocas semanas. Nunca regresé, pero a veces, cuando apago la luz, siento que alguien me susurra al oído. Y no sé si es mi imaginación o si me traje algo de aquel lugar. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida, trabajar en otros lados, pero cada vez que escucho un grifo gotear, un tubo vibrar o el sonido hueco de una cañería, lo primero que se me viene a la mente es ese pozo y ese susurro: no me dejes aquí. Lo más extraño fue que hace unos meses, una de mis sobrinas pequeñas me dijo algo sin que nadie le contara nada. Estaba jugando sola en el patio de mi casa y cuando le pregunté con quién hablaba, me respondió muy tranquila: con la señora del pozo. Dice que te extraña. Mi hermana pensó que era solo un juego. Yo, número. No le conté nada. Pero ¿cómo podría una niña de 4 años inventar eso? Desde entonces, cada vez que camino cerca de una coladera o paso frente a un pozo en el campo, no puedo evitar detenerme, mirar dentro y contener la respiración, esperando no escuchar nada. Y aunque parezca increíble, esta no es la única historia relacionada con pozos que hemos recibido. Al parecer, estos lugares no solo esconden agua bajo tierra, también esconden secretos. Secretos que nunca debieron ser desenterrados. La siguiente historia nos llega desde otro rincón de Latinoamérica, donde una persona asegura haber vivido una experiencia aterradora mientras trabajaba cavando un pozo. Lo que vivió es algo que lo sigue atormentando hasta hoy. Hola, mi nombre es César y soy de Huánuco, Perú. Esta historia me pasó hace un par de años, cuando junto a unos amigos decidimos tomar algunos trabajos excavando pozos de agua en zonas rurales. No éramos una empresa ni nada formal, solo un grupo de amigos que sabíamos cavar y nos contrataban por encargo. Ese año, conseguimos un trabajo en una chacra bastante alejada, cerca del caserío de San Cristóbal. La zona era silenciosa, rodeada de cerros, con una atmósfera extraña que desde el primer día nos hizo sentir algo incómodos. El dueño del terreno, don Mauro, nos dio las indicaciones: cavar el pozo al centro de la chacra, lejos de una esquina donde, según él, la tierra era floja y podría haber derrumbes. Como veníamos de otro lugar, llevábamos nuestras propias carpas y dormíamos ahí mismo, al lado del pozo, para al día siguiente continuar temprano. No había hospedajes cerca, y acampar era la única forma de cumplir con el trabajo sin perder tiempo. Los primeros días fueron normales. Mucho sol, tierra dura, mosquitos. Hasta que al cuarto día pasó algo raro. Uno de los chicos, Richard, bajó con el balde como siempre para sacar tierra, pero cuando subió, se le notaba nervioso. Nos dijo que mientras estaba abajo, escuchó rasguños, como si alguien rascara la tierra, pero desde más abajo. Pensamos que era broma, pero él no dijo nada más. Esa noche se fue a dormir antes que todos, y no volvió a mencionarlo. Al quinto día ya habíamos cavado casi 15 metros. Mi primo Luis bajó con el pico, y después de unos minutos gritó desde abajo: «¡Oe, acá hay un hueco raro! Esto no es tierra normal». Bajamos a mirar y vimos que había abierto una especie de cámara en la tierra. Las paredes estaban llenas de rasguños profundos, marcas frescas, y no eran de herramientas. Parecía como si algo hubiera estado escarbando con uñas desde adentro. El aire ahí abajo era denso, con un olor extraño, tierra húmeda mezclada con algo más, como carne descompuesta. Nos miramos entre todos. Nadie dijo nada, pero la tensión se podía cortar. Esa noche, acampamos como siempre a unos metros del pozo. Aunque nadie lo admitiera, todos estábamos incómodos. Como a las 2:40 de la madrugada, Julián, uno de los muchachos, salió de su carpa para orinar. Pasaron unos minutos, y de repente se escuchó un grito brutal, seco, desesperado.
Salimos corriendo con linternas y lo encontramos cerca del pozo, pálido, temblando, con la mirada perdida. Cuando pudo hablar, nos contó algo que nos heló la sangre. Mientras orinaba, escuchó un crujido. Al voltear, vio a una criatura jorobada, con brazos largos, piel oscura, moverse entre los arbustos, para luego acercarse al pozo, y se metió dentro, como si ya supiera el camino. Julián no dejaba de temblar. Nos decía que eso no era humano, que caminaba raro, como arrastrándose. Todos nos quedamos en silencio. Nadie dudó de él, porque su miedo era real. Esa misma noche, sin decir mucho, movimos las carpas lejos del pozo. Nadie pudo dormir bien. Al día siguiente, decidimos revisar. El pozo estaba igual, pero todos sentíamos que había cambiado. Nadie quería bajar. Así que, para no pelearnos, hicimos un pequeño juego. 2 de los que perdieran bajarían con linternas a revisar. Perdí yo, junto con Arturo. No teníamos otra opción. Bajamos despacio, con el corazón en la garganta. Y apenas llegamos al fondo, lo vimos. Había más rasguños, muchos más, en todas las paredes de tierra, como si algo hubiera estado rascando toda la noche, desesperado por salir. No había olores nuevos, no había sonidos, pero la sensación era horrible, como si algo invisible nos estuviera observando. Subimos sin decir palabra, y cuando salimos, lo único que dije fue: lo que vio Julián es real. Nadie quiso seguir cavando. Le dijimos a don Mauro que ya no podíamos continuar. Le contamos lo que vimos. No nos creyó. Se molestó. Dijo que era una excusa barata para irnos y no terminar. Al principio no quería pagarnos, pero al final accedió. Y nos fuimos. Desde entonces, nunca más hemos trabajado cerca de un pozo de noche. Seguimos cavando en otros pueblos, pero ahora con mucho más cuidado. Dormimos en otro lado que no sea cerca de un pozo. Hasta hoy, ya no nos ha vuelto a suceder algo igual. Pero cuando recordamos ese grito y la mirada de Julián esa madrugada, se nos recorre el cuerpo con un frío espeluznante. Gracias por escuchar mi historia. Fue algo real que me pasó a mí y a mis amigos. Algo que hasta el día de hoy seguimos recordando. La siguiente historia me la envió un seguidor del canal llamado Héctor, desde Guanajuato, México. Él asegura que lo que vivió fue real, y aunque su familia nunca le creyó, ese recuerdo todavía lo persigue. La cosa que vio no era de este mundo. Fue una experiencia inquietante. Hola, soy de un rancho cerca de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Mi nombre es Héctor. Esto que les voy a contar pasó hace unos 3 años, y hasta hoy no he encontrado una explicación lógica. Ni yo, ni nadie de mi familia. En la casa de mis padres hay un pozo, uno verdadero, de los antiguos, pero que seguimos usando. No está seco ni olvidado. Al contrario, es el que usamos para regar el maíz, lavar ropa e incluso para bañar a los animales. Lo cuidan mucho, sobre todo mi papá, que dice que ese pozo es lo más valioso del terreno. Yo vivía en la ciudad, pero ese año volví por unos meses a ayudar con la cosecha. Todo estaba normal, aunque el pozo siempre me dio mala espina. No por nada paranormal, sino porque tenía una tapa muy angosta y desde niño me daba miedo caerme. Pero esta vez fue diferente. Una noche de mucho calor, salí al patio con una linterna porque escuché que los perros no paraban de ladrar. Caminé hacia donde estaban y vi que estaban todos rodeando el pozo, con la cola baja y las orejas hacia atrás, como cuando sienten algo raro. Pensé que se había caído un animal, así que me acerqué. Y fue entonces cuando lo vi. El agua del pozo estaba calmada, pero reflejaba algo que no estaba ahí. Una figura, parada justo al borde del pozo. Pero cuando levanté la linterna, no había nadie.
Me incliné, confundido, creyendo que era un juego de sombras. Pero la figura se quedó ahí. No se movía, no hacía nada. Solo me miraba, sin cara, sin rasgos. Solo la silueta negra, alta, parada en el agua como si el pozo estuviera mostrando otra dimensión. Me asusté tanto que dejé caer la linterna al pozo. Rápidamente salí corriendo a avisar a mis padres, pero obviamente ellos no me creyeron. Pensaron que estaba inventando una broma o algo para ya no ayudar a cargar agua del pozo. Nunca me creyeron. Al día siguiente me acerqué nuevamente, pero el pozo estaba tranquilo como siempre. Desde ese momento, traté de evitar acercarme mucho al pozo. Cuando mi papá me mandaba a sacar agua, lo hacía rápidamente, apurado para no estar mucho tiempo junto al pozo. Lo que vi fue real. Fue algo que, hasta el día de hoy, me sigue viniendo a la mente. Ya no vivimos en ese lugar. Mis padres tuvieron que vender la casa por unos problemas, pero, aún así, este recuerdo jamás se me olvidará. Y así terminamos esta historia enviada por uno de nuestros seguidores. A veces creemos que los pozos solo guardan agua, pero hay lugares donde parecen guardar algo más, algo que no pertenece a este mundo. Quizá reflejan no solo nuestro rostro, sino algo que acecha desde el otro lado. Si tú también tienes una historia parecida o conoces a alguien que haya vivido algo extraño relacionado con pozos, envíame tu historia a mi correo, que encontrarás en la descripción. Tal vez no estés tan solo como crees. Gracias por ver Mundo Oscuro. Nos vemos en la próxima historia.